¿Qué tal, licenciada? Buen día. En este video voy a explicar los temas de la tarea número 5. El primer tema es producción esbelta, ¿verdad? Creo que la producción esbelta es eliminar aquellos pasos innecesarios en el proceso, ¿verdad? En el proceso voy a poner ejemplos. Como primer ejemplo, en una pastelería. En una pastelería donde, obvio, se producen pasteles, magdalenas, panes y otros productos, ¿verdad? Pero al final del día nos queda el sobrante de ingredientes, perdón, nos queda el sobrante de ingredientes. Eso es un desperdicio. Ese es un... Sí, eso es un desperdicio. Entonces, al aplicar la producción esbelta, lo que, lo que, lo que, lo que logramos, lo que vamos a lograr hacer es que vamos a reducir esos excesos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo vamos a pesar la cantidad de ingredientes para que solo se produzca lo necesario, para que al final del día no sobre ese excedente de ingredientes, perdón. Otro ejemplo, eh, en la bodega donde yo laboro. Eh, antes que se digitalizara todo, ¿verdad? Antes, digamos, se pasaban las órdenes ya despachadas a una tarima, ¿verdad? Ya embaladas y todo. Pero se cuadraba normalmente. Entonces se imprimía la hoja con los nombres de los clientes y las órdenes estaban en la tarima. Entonces llegaba uno, la de fulano acá, la de sutano acá y así. Y así se iba cuadrando. Pero a la aplicación de la administración esbelta se fue digitalizando. Entonces ahora lo que se hace es reducir ese paso de estar haciéndolo manualmente. Entonces ahora lo que se realiza es mediante un escáner. Entonces nosotros imprimimos la guía ya sea de Watex o Forza o el, la empresa de mensajería que llegue, se imprime y conforme el escáner se va escaneando y ahí automáticamente se va cuadrando. Entonces creo que esa es eliminamos un paso innecesario. Entonces ahí es lo que entra la producción esbelta. Como segundo tema, el valor al cliente. Bueno, el valor al cliente es, yo creo que como ustedes han escuchado en la frase típica que dicen que el cliente siempre va a tener la razón. Y es cierto, el cliente va a tener la razón y el valor que nosotros le vamos a agregar a ese dicho es la buena atención, la resolución de dudas. Lo que va a adquirir va a ser satisfactorio para él, el beneficio que le va a traer. Entonces, yo creo que la buena atención, digamos, la buena atención es el valor que nosotros le vamos a dar al cliente. Em, Como por ejemplo, digamos, en una empresa de textiles, de confección. Se confeccionan las blusas, las faldas, los pantalones. Entonces, el valor que nosotros le vamos a dar al cliente, el valor de la prenda, la costura, el bordado, ese valor va a llevar el valor de nosotros y ese es el valor que le vamos a dar al cliente. Entonces, ese valor es el que se le va a dar al cliente. eh, digamos, perdón, voy a repetir otra vez. Eh, Ese valor de la confección y del bordado, esa es la calidad
que va a tener el cliente. Entonces ese es el valor que va a hacer al cliente. Y el buen trato que se le va a dar al cliente va a ser el que el cliente se sienta valorado, que vuelva decir, aquí me trataron bien. Entonces, digamos, ese es el valor que nosotros le vamos a dar, el que se sienta satisfecho y que él regrese a la tienda o sucursal, ¿verdad? Entonces creo que ese es el valor al cliente. Eh, el- en el tercer tema va a ser cadena de suministro. En esto creo que, bueno, lo que yo puedo entender y lo que leí del libro es que el valor, la cadena de suministro va a ser aquí. Voy a comenzar con un ejemplo. Eh, l- las farmacias o medicinas, ¿verdad? Entonces las medicinas vienen de primero viene de la farmacéutica, después llegan a los laboratorios, después llega a los proveedores, de los proveedores pasa a las farmacias y de las farmacias a los pacientes, ¿verdad? Entonces eso quiere decir perdón, que la cadena de suministros es aquel proceso que lleva el producto digamos, de fabricación hasta su destino final, que sería el cliente o el consumidor final, o digamos, perdón, el paciente o el consumidor final, ¿verdad? Si sería productos perecederos. Entonces es aquel proceso donde se realiza el producto y va en una cadenita así donde va, digamos, los proveedores, eh, la farmacia o las tiendas grandes. Después de las tiendas grandes pasa a las tiendas, a las farmacias de barrio y de último pasa al paciente. Otro ejemplo sería una, una granja avícola. Una granja avícola donde, digamos, los huevitos pasan, digamos, de la granja, pasan a los transportes, de los transportes pasan al proveedor, del proveedor pasa a los supermercados más grandes y de los supermercados pasa ya sea que llegue el cliente, el consumidor final o pase a otra cadenita, digamos, como las tiendas de barrio que va a llegar al consumidor final. Entonces creo que esa es la cadena de suministros. Como cuarto punto, el método Kaizen. En este leí que leí aparte del libro, leí internet, que es un método de mejora continua, donde incluye, digamos, desde el centro de distribución hasta mandos muy altos. Entonces, creo que ahí es donde uno participa. Bueno, participan todos, entonces uno puede dar sus ideas en mejora continua, en agilizar y mejorar calidad, reducir costos, aumentar eficiencia y la eficacia, ver que si hay desperdicios de tiempos, la agilidad de los procesos. Eso promueve mucho el ambiente, en una mejora constante, ¿verdad? Se valora mucho la participación de todos, tanto como le dijo el centro de distribución, mandos altos, donde las ideas fluyen para una mejora. Eso es lo que yo puedo entender. Como último punto, eh, eh, el último punto era de Toyota y no me recuerdo cómo se pronuncia o cómo. Creo que es. Bueno, lo que yo puedo entender del video que nos mandó licencia, que él aplicó aparte que aplicó una administración esbelta, una producción esbelta, porque al principio del video dice que
que era carpintero y, y inventó una máquina para tejer para que su mamá no agilizara un poquito más el proceso, ya no estuviera cosiendo ni nada. Entonces inventó la máquina para agilizar ese proceso. Entonces eso digamos, eliminó un desperdicio de tiempo. También donde le dio valor a su producto, digamos, le dio el valor al cliente. Em, se adaptó a lo que la gente necesitaba. Le digo, satisfació al cliente en varios aspectos. Se adaptó al entorno, digamos, al entorno de estadounidense, donde lanzó la marca del vehículo. Mm, bueno, eso es lo que yo puedo entender. Eh, Muchas gracias.